Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los directos patrocinados por Bit2Me para que hablemos, para que reflexionemos, para que debatamos sobre criptoactivos en general, aunque en este en particular nos vamos a centrar sobre todo en Bitcoin y en cómo Bitcoin puede, quizá sí o quizá no, eso es lo que vamos a debatir, puede protegernos frente a la incertidumbre, tanto económica que ahora mismo estamos experimentando, cuanto también frente a la certidumbre de la regular rapiña gubernamental que se suele cernir sobre nosotros. Es decir, cómo nos puede proteger frente a lo que no podemos prever y cómo nos puede proteger frente a lo que sí es previsible, que es que el gobierno intente meternos la mano en la cartera. Y para hablar de esto, vamos a contar con Javier Pastor, que es director de comunicaciones institucionales de Bit2Me, es apasionado de Bitcoin y además lo podéis seguir en Twitter en la cuenta que aparece en su nombre ahora mismo en pantalla, Javier Bitcoin. Buenas noches, Javier, y muchas gracias por participar en el canal. ¿Qué tal, Juan Ramón? Nada, un placer. Gracias por la introducción y felicidades por esos 400.000 suscriptores que tienes ya. Muchas gracias. Sí, ya somos 403.000. La verdad que desde ayer se ha producido una buena subida. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos por lo básico. Una pregunta que suelo hacer a los que se pasan por estas charlas, sobre todo cuando hablamos de Bitcoin. ¿Cómo definirías tú Bitcoin? Bueno, difícil, ¿no? Una respuesta concreta. Bitcoin es una de las tecnologías que va a generar más cambios y más profundos en la historia de la humanidad. Yo lo pondría al nivel de Internet, solo que en vez de ser con la comunicación, con la información, con el conocimiento, lo va a hacer con el valor, lo va a hacer con el dinero. Nos va a permitir transaccionar, custodiar nuestra riqueza de forma directa, sin necesidad de un intermediario y con una protección altísima, basado en criptografía, matemáticas, permitiendo, bueno, pues hacer transacciones peer-to-peer, ¿no? Persona a persona, a través de Internet, como digo, a cualquier parte del mundo. Esto es un cambio de paradigma importante y, bueno, que tiene unas connotaciones y que tiene un impacto tremendo, ¿no? En cómo entendemos la sociedad y cómo funciona todo. Pero ¿por qué tiene ese impacto y por qué es un cambio tan radical, ¿no? Porque, bueno, bien, es un sistema es una tecnología para efectuar transacciones de parte a parte, que además no descansa en la confianza en ningún tercero, sino en un consenso que se alcanza de manera descentralizada. Bien, pero ¿qué ventaja tiene frente a utilizar otros tipos de dineros que pueden haber surgido en la historia o que ahora mismo estamos empleando? Pues fíjate, Juan Ramón, bueno, todos sabéis, a día de hoy el dinero que utilizamos es el dinero fiat, el dinero de los estados, y esto tiene su historia, ¿no? Voy a hacer una pasada rápida por esos momentos importantes que creo que son interesantes para destacar, y nos podemos ir incluso pues a la época romana, griega, donde las monedas de oro, de plata, se sellaban pues con la cara del emperador o con el escudo del imperio. Eso era una forma de vincular autoridad, de vincular poder político con el dinero que se utilizaba, ¿no? Otro momento importante fue alrededor del siglo VIII en China, donde la dinastía Tang, bueno, pues estableció el papel moneda por primera vez y también el origen de los primeros bancos, ¿no? Que fueron en Asia. Luego en Europa, en el norte, fue la familia Medici, en Italia, que empezó, bueno, pues a custodiar esos metales preciosos y a dar papeles, recibos, IOU, para que la gente lo pudiese redimir en cualquier momento. Una anécdota importante ahí de la familia Medici es que tuvo dos mujeres que pertenecieron a la monarquía francesa y tuvo dos papas en su descendencia, ¿no? Interesante ese punto y cómo el poder político y el poder financiero se fusionan. Luego, bueno, el Y el imperio... religioso también. ¿El cuál, perdón? Y el religioso también, por Y lo el que... religioso también, sí, todo va de la mano, todo va de la mano. Luego tenemos el Imperio Español, que bueno, que tuvimos la fortuna también de llegar a América, descubrir
pues las minas en Potosí, de La Plata. No supimos gestionarlo bien y hubo una inflación importante de la plata en Europa. Uh-huh. El imperio holandés, que fue el que nos sucedió después de la guerra de los 80 años, que creó el Banco Central, el primer banco central del mundo y también la primera bolsa de valores. Y bueno, luego el imperio británico y el estadounidense. Y todos estos cuatro, concretamente desde el holandés, el británico y el estadounidense, que se han ido sucediendo, han vivido ciclos, ¿no? Ciclos de auge, de consolidación y de caída, de declive. Y siempre ha habido una divisa asociada al poder político, al poder de ese estado, de esas regiones geográficas, donde los ciudadanos, bueno, pues admitían esa divisa a nivel global, a nivel mundial. Pero ahora, Juan Ramón, y a todo el mundo que nos ve, por primera vez en la historia, la humanidad tiene un dinero nativo de la plataforma de comunicación y conocimiento más grande que existe, que es Internet, que es una plataforma que usamos todos a diario y que por fin tiene un dinero nativo que nos va a permitir no depender de esos políticos, de esos burócratas que han tenido el poder de enfrentarnos en algunas ocasiones y de luchar por el poder gracias al control del dinero, ¿no? Y esto para mí supone un cambio de paradigma en toda regla. Pero ¿por qué? Es decir, la descripción que haces de la vinculación del dinero con el poder estatal es certera, pero ¿por qué el oro no suponía ya ese dinero apolítico? Quiero decir, el oro no es un dinero de ningún estado. Otra cosa es que los estados se lo apropien y lo adopten como moneda propia. Pero, bueno, lo mismo puede suceder con Bitcoin. El caso de El Salvador, por ejemplo, es ese supuesto. Una moneda externa que no controla ni puede controlar El Salvador, adoptada como divisa interna. Con el oro, en parte, se hizo lo mismo y de alguna manera también sirvió para proteger hasta cierto punto el patrimonio de los ciudadanos frente al abuso inflacionista de los gobiernos. Uh-huh. No, bueno, el oro yo creo que ha sido una buena herramienta. Como dinero no fue casualidad, ¿no? Que en todas las sociedades se adoptase el oro y la plata como segunda uh-huh. opción. Lo que sí es cierto es que a día de hoy, y debido al mundo en el que vivimos, a la tecnología, pues tiene muchísimo más sentido tener un dinero nativo de la plataforma de Internet que nos permita transaccionar a grandes distancias, ¿no? De forma muy sencilla, directamente, ya digo, y sin prácticamente coste, ¿no? Con altísima seguridad. El oro, bueno, pues sí, fue una forma de anclar las divisas de los países durante periodos largos de tiempo. De hecho, siguen atesorando oro porque uh-huh. esto es algo que está en el subconsciente, ¿no? También de la humanidad, que el oro tiene valor intrínseco, cuando yo creo que ningún dinero per se tiene valor intrínseco, ¿no? Se lo atribuimos los seres humanos porque necesitamos un medio de comunicación para expresar valor los unos con los otros. Uh-huh. Y a veces nos ponemos de acuerdo con el oro, con Bitcoin, con el euro, con la peseta o con el dólar, ¿no? O, bueno, con todas las divisas, ¿no? Que hay 160 en el mundo. Entonces, bueno, actualmente creo que eso tiene unas consecuencias, pues, muy profundas también en cómo funciona la sociedad, en cómo funcionan los medios de comunicación, en cómo funciona la educación desde que somos pequeños, gracias pues, a ese control del dinero que muchas veces no se debate y no se discute. Damos por hecho, Juan Ramón, que el dinero tiene que estar vinculado al poder político para que sea dinero, ¿no? Yo muchas veces cuando debato con gente me dicen uh-huh. Es que el euro está respaldado en el PIB. Sí. Y claro, cuando vemos los niveles de déficit, de deuda y de gasto que hay, dices, bueno, ¿en qué PIB, no? ¿De qué me estás hablando? Bueno, entonces, bueno. Yo creo que en los últimos días, y luego hablaremos de esto, ha quedado más claro que nunca que la moneda fiat es una moneda política y politizada. Es decir, no solo es una moneda que surge del poder político, sino que también se utiliza como arma política, incluso como arma en un conflicto militar, ¿no? Pero por escarbar un poco más en las ventajas de Bitcoin frente al oro, porque, a ver, el oro también se puede utilizar a través de medios digitales. Lo que pasa que, claro, para utilizarlo a través de medios digitales, ahí sí que tenemos que utilizar una tercera parte en la que confiar, ¿no? Y ese sería uno de los hechos diferenciales frente a Bitcoin, que podemos utilizarlo directamente a través de la tecnología digital sin pasar por ningún intermediario. Claro.
Claro, lo podemos utilizar a través de una imagen de WhatsApp o tú mismo que tienes en la descripción que aceptas pago en Bitcoin con tu dirección o enviarlo a través de un mensaje de WhatsApp sin depender de un intermediario. Y no solamente eso, sino que es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año auditable. Es decir, si yo voy ahora mismo a ver las unidades que hay en circulación de Bitcoin, puedo ver exactamente cuántas existen en este segundo concreto, pero también dentro de una semana, dentro de un mes y dentro de un año. Y eso me da una certidumbre, me da una forma de planificar mi economía tremendamente superior al oro, que yo creo que es complicado a la hora de auditarlo, a la hora de transferirlo, a la hora de almacenarlo. Y, por supuesto, del fiat, que el fiat es tremendamente... Y otra ventaja, podríamos decir, que es que de Bitcoin frente al oro, que Bitcoin no es confiscable mientras que el oro sí lo es. Es decir, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela tiene sus reservas de oro en Londres y como el gobierno londinense, de momento, ya veremos qué pasa en los próximos meses si hace falta más petróleo, pero como de momento no reconoce a Maduro como presidente legítimo, sino a Guaidó, dice, pues a ti no te dejo acceder a estas reservas de oro. ¿Eso con Bitcoin podría suceder? Es decir, ¿un gobierno puede confiscar Bitcoin? Bueno, pues tenemos varios casos, ¿no? Pues, por ejemplo, El Salvador, que mencionabas antes, tienen, por ejemplo, Chivo Wallet, que es una herramienta que ha desarrollado una empresa para el gobierno y, evidentemente, el Estado tiene el control directo sobre esos wallets que son desarrollados por un Estado. Nosotros mismos, ¿no? Bit2Me somos una plataforma, un puente que conecta el mundo fiat con el mundo cripto y, evidentemente, al ser una empresa con una regulación, pues si hubiese una orden directa del Estado o de alguna administración del Estado pidiéndonos que bloqueásemos alguna cuenta o incluso que se confiscara, ¿no? Como podría pasar con un banco tradicional donde las cuentas bancarias son usufructo, no son propias del usuario. Pues evidentemente tener el dinero custodiado por un tercero tiene un riesgo y esta tecnología es una de las cosas que mejora, ¿no? Que la seguridad y la riqueza la podemos custodiar directamente nosotros, la podemos administrar nosotros. Evidentemente esto lleva una curva de aprendizaje, hay que familiarizarse con ello, pero merece la pena. Quiero profundizar un poco en ese punto que estás sacando, que además es interesante porque muestra ciertos conflictos o contradicciones entre la filosofía pura de Bitcoin y la actividad que desarrolláis desde Bit2Me, ¿no? El oro, si lo tengo yo o si me lo custodia otro, es fácilmente confiscable. Viene el agente gubernamental y me lo quita. Bitcoin, si lo tengo yo, no a través de un tercero, no custodiado por un tercero, sino custodiado directamente, hombre, no es que sea inconfiscable del todo, porque, bueno, si te encuentran tu billetera y te torturan, por ejemplo, pues al final te lo terminan confiscando. Sí, pero claro. Sí es mucho más difícil de confiscar que simplemente pues, tener el oro físico ahí y que te lo arrebaten. Ahora bien, como tú mismo decías, si Bitcoin se está custodiando a través de un tercero, por ejemplo, a través de Bit2Me, ahí Bitcoin hasta cierto punto se convierte, no lo es, pero se convierte hasta cierto punto en una deuda que Bit2Me tiene con el cliente, con el acreedor de Bit2Me. Y por tanto, eso sí sería confiscable. Entonces, el hecho de utilizar terceros como custodios no atenta contra una de las grandes ventajas que constituye Bitcoin, que es precisamente esa inconfiscabilidad, y no digamos ya si además estáis sometidos, como ahora nos lo puedes explicar con más detalle, si estáis sometidos a fuertes regulaciones estatales a la hora de captar y de desvelar información del usuario si el funcionario de turno lo reclama. Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Bueno, en el fondo, muchos sabrán, ¿no? Que ya recientemente hemos sido el primer exchange en Europa que es registrado por un banco central, ¿no? En este caso, el Banco Central, el Banco de España. Claro, yo veo aquí, esto para mí es un poco de bipolaridad en mi filosofía y en el trabajo. En el fondo nosotros tenemos una academia que forma a los usuarios para que entiendan en qué consiste esta tecnología y que
sepan que tienen la responsabilidad y que tienen el poder de decidir custodiarlo ellos. Y si nos preguntan, o me preguntas tú en esta entrevista, a todos los usuarios les voy a decir que aprendan a hacerlo, ¿no? Evidentemente, estamos en una fase muy temprana de adopción y creo que el bien que hacemos, que es crear ese puente que conecte estos dos mundos, el mundo fiat y el mundo de Bitcoin, es importante que sea a través de plataformas que faciliten, que tengan herramientas sencillas, que sean amigables y que el usuario sienta que hay cierta protección desde su sensación, ¿no? Desde su punto de vista. Porque ir a un mercado negro, a un mercado no regulado, pero funcionan bien también, no digo que no. También es legítimo y a lo mejor también más es legítimo, incluso, no quiero decir mercado negro como criticándolo, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que el mercado negro existe porque a mucha gente la empujan y no tiene por qué estar haciendo nada malo, pero bueno, tiene esa fama, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en una fase muy temprana, que evidentemente como empresa española, que es muy difícil aquí crecer en España y en esta industria mucho más por muchos factores, pues ya digo, ¿no? Que nosotros les animamos a los usuarios, si sienten que no están cómodos con sus criptomonedas porque no están preparados a nivel de conocimiento técnico, pues tienen una facilidad, una herramienta que es una empresa que, oye, que dentro de lo que cabe estamos haciendo las cosas bien, tocamos madera. Bueno, pues no hemos sufrido ningún hackeo, hemos tenido 0 incursiones de hackers. También estamos, bueno, pues protegiendo y teniendo un servicio de custodia especial para los fondos de los usuarios y bueno, ese es nuestro trabajo. Pero ya digo que creo que somos un puente, ¿no? Que conecta dos mundos y que poco a poco mucha gente cuando descubre o lleva un tiempo, pues empieza a tener el Bitcoin en su custodia, que es lo ideal, ¿eh, Juan Ramón? O sea que tú de alguna manera, si entiendo bien lo que estás diciendo, recomiendas a la gente, supongo que, sobre todo si se lanza en un principio, que con pequeñas cantidades experimente, trastee a través de Bit2Me y cuando se convierta en alguien más experto, más maestro en las, por ejemplo, en la custodia y compraventa de Bitcoin, que salga de Bit2Me. Bueno, yo le recomiendo que haga lo que le haga sentir más cómodo, ¿no? No sé si lo hemos comentado ya, pero estamos viendo lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando con el Banco Central de Rusia. Los gobiernos van a necesitar dinero de todas partes, ¿no? Y yo, oye, no es por... O sea, esa es mi filosofía. Yo intento utilizar la tecnología como corresponde. Y esto no es dinero fiat. Esto no es dinero de que dependas de un banco para guardarlo. Que Bit2Me ofrece y nosotros ofrecemos servicios que te pueden interesar tener tus criptomonedas ahí, bueno, pues es algo razonable que se puede estudiar. Pero... Es una alternativa más, digamos, pero claro, que la gente también ha de ser consciente de que existe una alternativa más reforzada y más fetén, digámoslo así, con la filosofía y naturaleza y los objetivos y las funciones y las ventajas que tiene Bitcoin. Es que estamos hablando de eso, ¿no? De pasar de ese siglo XV a construir un nuevo sistema monetario y financiero que opere sobre Internet, que no necesite depender de terceros para usar tu dinero, que es que no tiene ningún sentido. Tener que depender de un tercero, trabajar cada mes o montarte una empresa, ganar dinero y que luego se lo des a un tercero que se enriquezca con el dinero que tú le das. Pero vosotros también sois un tercero hasta cierto punto. Por eso te digo que poco a poco, sí, lo que pasa es que estamos en un momento muy inicial de que yo entiendo que muchísima gente va a depender de utilizar un tercero, pero porque le va a dar más seguridad y porque que sea más amigable o que sea más... Claro, y la mentalidad de muchas personas todavía lo ven como un activo especulativo, un activo de trading, entonces lo que buscan son herramientas que les permitan hacer este tipo de operaciones, pero creo que en el medio plazo, poco a poco, muchísima gente, pues bueno, pues cuando esto se extienda y se adopte, entenderá que lo tiene que tener de esa manera, ¿no? Aparte que, bueno, hay que decir que además del servicio de exchange que proporcionáis, también tenéis un Bit2Me Academy a través de la cual la gente se puede formar, tenga cuenta o no tenga cuenta en Bit2Me. Que, por supuesto, es completamente gratuita, es abierta, hay cursos y yo, bueno, animo incluso, tú estás colaborando con la Francisco Marroquín, todas las universidades, ¿no?, que están interesadas,
que empiecen a integrar, ¿no? Un poquito esta tecnología, que no esperemos a que se demande, porque va a haber trabajo y hay muchísima demanda de empleo, ¿no? En ese sentido, y se pueden formar, aprender, y oye, igual encuentran un campo que les interesa y pueden seguir avanzando por ahí. Juanan Jiménez, un poco en relación con lo que estábamos hablando, pregunta: ¿es posible que Bitcoin haya perdido su esencia de moneda independiente desde que los mayores crypto exchange están estrechamente colaborando con los gobiernos? Explícanos también un poco, para que la gente lo sepa, de qué manera colaboráis con los gobiernos, qué información qué obligación de entrega de información tenéis hacia un gobierno. Es decir, si yo tengo mis criptos en Bit2Me y viene un funcionario de Hacienda, ¿qué le tenéis que decir de lo que tengo yo ahí y de mis datos? Bueno, no, gracias por la pregunta, Juanan. Nosotros somos somos sujeto obligado, ¿vale? Sujeto obligado significa que tenemos que cumplir con una serie de normas, y que si se nos solicita determinada información por parte de una administración, porque hay una investigación o porque hay un potencial delito detrás, pues evidentemente tenemos que facilitar la información, ¿no? Por eso hacemos el onboarding y hacemos el registro como procede, y lo hemos venido haciendo así, porque también hay que decirlo, la idea es que esto o sea, que no se intente mal usar la tecnología en un primer filtro, ¿no? Luego, evidentemente, si hay un delincuente, pues probablemente se vaya directamente al mercado negro. Pero eso no significa que los que usan el mercado negro sean delincuentes tampoco. Entonces, No, claro, eso es importante remarcarlo. Por supuesto. Eso es como la privacidad en el hogar. Un delincuente querrá que no le entren en casa a la policía, pero no todos los que no queremos que nos entre en casa a la policía somos delincuentes, ni mucho menos. Pero que la gente lo sepa, que las plataformas Bit2Me, los exchanges, somos sujeto obligado, se están regulando. ¿Por qué? Porque entienden, es curioso, ¿no? Que no hagan Bitcoin legal tender, o que poco a poco... aunque tengo que decir que la regulación, y creo que eso es bueno, creo que está habiendo un movimiento favorable de las instituciones que están entendiendo que esto es una tecnología estratégica, y que tienen que tener actores importantes en el país, en España concretamente, y creo que se están dando pasos en el sentido positivo, en cierto modo, no todo lo que nos gustaría, evidentemente, pero que se han dado cuenta de que esto viene y que no se pueden oponer, y que hay que adoptarlo y que hay que entenderlo, y poco a poco yo creo que ese mensaje está llegando. O sea, que también hay que ser positivos, porque si fuéramos al lejano oeste a hacer lo que cada uno quisiéramos, pues probablemente no podría crecer aquí el ecosistema, ¿no? Matías pregunta si puede pasar sus bitcoins de Bit2Me a su wallet. Sí, por supuesto. Lo puedes enviar, cualquiera de las más de 100 criptomonedas que hay, puedes enviarlas directamente, pues con el fee de minería, el coste que tenga la transacción, y ya está. O sea, los fondos, Juan Ramón, están en manos del usuario, evidentemente. Sí, como tiene que ser. Los custodiáis vosotros, pero son del usuario, no son vuestros. Lo que pasa que, claro, se podrían inmovilizar, por ejemplo, ¿no? Si viniera un agente gubernamental y dijera: a este señor no le dejes traspasar los fondos. Ahí sí que podríais veros obligados a inmovilizar esa Bitcoin custodiada en el exchange. Sí, es así. Volvemos un poco al asunto principal del que estábamos hablando y vinculémoslo con dos temas de actualidad, no tanto para entrar en el fondo de esos temas de actualidad, que no es tu cometido, ni el cometido de Bit2Me, pero sí para ligarlos con la alternativa que podrían haber proporcionado, o podría haber proporcionado Bitcoin a estas situaciones. Me refiero, por un lado, a la congelación de las cuentas bancarias de los camioneros canadienses, el famoso convoy de la libertad, y por otro lado, la confiscación de los activos extranjeros del Banco Central de Rusia. Confiscación de los euros y los dólares que había acumulado el Banco Central de Rusia y que, claro, la gente, no sé, mucha gente supongo que pensaba que eran billetes de euro o de dólar que estaban en el Banco Central de Rusia, y no es así. Son cuentas corrientes que el Banco Central de Rusia tiene en bancos europeos y estadounidenses, y por eso se han podido confiscar. ¿De qué manera, si los camioneros canadienses o si el Banco Central de Rusia hubiesen invertido en Bitcoin, se
podrían haber protegido su patrimonio frente a esta congelación o esta expropiación temporal de parte de los gobiernos. De nuevo, no estoy diciendo si es bueno o si es bueno para Occidente que no le hubiésemos podido expropiar los activos al Banco Central de Rusia. No estoy entrando en ese debate, ni quiero que tú entres, pero pongámonos en los pies o en los zapatos, mejor dicho, del Banco Central de Rusia. Si hubiese invertido en Bitcoin, ¿qué ventaja le habría dado frente a las sanciones a las que ahora mismo está sometido? Pues mira, Juan Ramón, en 1970 el Bank Secrecy Act fue una regulación que se impuso un poco para tener un control financiero sobre las transacciones de todos los ciudadanos, ¿no? Y no solamente eso, sino la posibilidad de, en un momento determinado, congelar transacciones. Claro, Bitcoin es incensurable, no se puede restringir una transacción. Y por eso muchas veces decimos que es dinero libre, que es dinero para un mundo más libre, además de ser más accesible. Pero evidentemente en el caso de los camioneros canadienses, bueno, pues es un ejemplo claro de que tu dinero no es tuyo si está en el banco y que con Bitcoin puedes utilizarlo como una herramienta de comunicación a través de Internet y puedes recibir transacciones aunque al gobierno de turno no le guste que te pongas con los camiones a bloquear una ciudad, porque, no sé, y el tema ya un poco también complicado, ¿no? Con lo que está pasando con Rusia, pues igual, ¿no? Al final hay un poder inmenso en un bando o en un lado, ¿no? De decidir bloquear. Ya digo, yo no justifico, pero de bloquear 625.000 millones de dólares de una divisa que es estratégica a lo mejor para un país. Entonces lo que te está diciendo eso es que el sistema está, que las tres propiedades del dinero, que son almacenamiento de valor, medio de intercambio, pues te estás cargando dos directamente y estás añadiendo una cuarta propiedad que sería sistema de control, ¿no? Que más que vivir en un mundo donde se incentive el comercio, lo que estás haciendo es regular cada transacción, intentar poner identidad a cada transacción y ser tú quien decide quién y quién no puede transaccionar en un sistema del que dependes para poder sobrevivir. Y eso no tiene sentido. O sea, que si los camioneros, en lugar de tener dólares, y el Banco Central de Rusia, si en lugar de tener dólares o euros hubiesen tenido Bitcoin, no se les hubiese podido sancionar congelándoles su patrimonio monetario y podrían haber seguido haciendo transacciones con otros agentes, burlando o simplemente escapando de ese intento de expropiación temporal que han decretado los gobiernos de Canadá y los gobiernos europeos y de Estados Unidos en el caso de Rusia. Claro, pero eso, Juan Ramón, es que a mí me parece que han creado un precedente muy peligroso y tú llévalo al mundo de la comunicación. Si tú dices cosas que incomodan al poder y en un momento determinado quieren cortarte las vías de financiación, pues te las van a cortar. Entonces estamos hablando de que Bitcoin lo que hace es burlar la censura y burlar las sanciones que puedan poner de forma arbitraria una serie de burócratas que tienen unos intereses que no coinciden con los tuyos. Y por eso ya creen que el dinero que tienes en la cuenta pues es susceptible de ser bloqueado si a ellos les parece bien. Pero respecto a esto, dos posibles objeciones. Lo primero es que quizá los gobiernos no puedan expropiarte, no puedan confiscarte tus tenencias de Bitcoin, pero Bitcoin, al ser un registro público, sí visibiliza todas las operaciones que se realizan a través de Bitcoin. Con lo cual, si sabemos cuál es el usuario, digámoslo así, del Banco Central de Rusia o el usuario de distintos camioneros canadienses y, por tanto, sabemos identificar los saldos que tienen y hacemos o trazamos los movimientos de esos saldos, sí podemos ver si están pagando en Bitcoins o recibiendo cobros en Bitcoins. Entonces, aunque el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos no pueda sancionar al Banco Central de Rusia y no pueda quitarle los Bitcoins, si el Banco Central de Rusia utiliza esos Bitcoins para comprar algo a una empresa estadounidense, o si algún estadounidense efectúa una donación al Banco Central de Rusia en Bitcoins, si el gobierno estadounidense sabe quién es esa contraparte,
Uh-huh. el gobierno podría sancionar a esa contraparte diciéndole, tú por qué aceptas pagos en lo que sea, en bitcoins en este caso, del Banco Central de Rusia, tú por qué entregas bitcoins al Banco Central de Rusia, con lo cual, si se es capaz de localizar o de individualizar los usuarios seudónimos de Bitcoin Uh-huh. y se los relaciona con personas reales, la censura sigue pudiendo aplicarse. Bueno, eso no está del todo claro. Aquí, yo aquí te hablaría de dos cosas. Primero, que trazar y seguir a direcciones de Bitcoin es posible, porque bueno, se puede llegar a la identidad de una persona a través de la blockchain, ¿no? A través de algunos sistemas, pero el coste que tiene es importante. No es algo que sea gratuito y que sea algo sencillo de hacer, ¿no? Eso por un lado. Y luego, como bien explica en su libro Álvaro de María, en La filosofía de Bitcoin, que os lo recomiendo a todos. Sí, a ver si traemos algún día a Álvaro Sí, a este Álvaro canal. y a Adolfo Contreras, que estuvieron con Oscar Vara el otro día, hicieron un programa espectacular. Ellos, Álvaro explica la crisis de autoridad, ¿no? Del Estado también. Y explica que Bitcoin, si alguien quiere hacer una transacción, no se puede frenar, no se puede censurar. Si empieza a haber una economía, incluso que funciona en Bitcoin, podría ser hasta una herramienta de protesta en caso de que el Estado se sobrepase y llegue a límites, pues por ejemplo, los autónomos, ¿no? 3 millones de personas que digan, pues mira, a partir de mañana, como no con el euro nos estamos ahogando y estamos empezando a perder valor y nos estáis subiendo además las tasas que tenemos que pagar cada mes, vamos a usar Bitcoin. Y hasta que no nos negociemos con vosotros, pues, a ver, esto lo veo un poco lejano todavía porque no hay esa adopción, pero sí que se podría llegar a dar el caso en el que la Pero, por autoridad del ejemplo, Estado, tal y como la conocemos, por las herramientas que ha tenido dentro del sistema financiero actual, pues hagan aguas, literalmente. Y eso supondría que muchas personas entiendan que, bueno, pues que es un cambio importante, ¿no? En cómo funciona el mundo. Pero, por ejemplo, imaginemos que Exxon quiere comprarle petróleo a Rusia y deciden pagar el petróleo en bitcoins. Ahora te plantearé una segunda objeción a todo esto, que es la volatilidad, pero antes por centrar el tiro en la primera crítica. Si Estados Unidos sabe quién es el usuario de Exxon en el blockchain y sabe cuál es el usuario de Rusia, sea de Gazprom o de la compañía que sea, en el blockchain, Estados Unidos le puede decir a Exxon, tú estás comprando petróleo a Rusia, sanción. Aparte de que, claro, quizá los movimientos monetarios son más difíciles de ver, pero los movimientos de bienes cantan muchísimo. Entonces, si llega un barco de Rusia lleno de petróleo a Exxon, ahí la sanción y la fiscalización puede seguir estando. Sí, bueno, otro punto importante es que por su infraestructura, los usuarios que quieran intercambiar y que quieran almacenar usando Bitcoin pueden crear tantas direcciones como quieran. O sea, tú puedes tener una dirección, pero puedes crear millones de direcciones. No hay límite, ¿no? Entonces, pero no es cosa de burlar, ¿no? Haciendo la trampa, digamos. En el fondo, lo que y creo que estamos en una fase muy temprana, Juan Ramón. Estamos hablando de que Bitcoin creo que tiene ahora mismo 750, 800 mil millones de capitalización y que como medio de intercambio internacional pues todavía no se ha dado. Yo creo que ya se estará planteando en algunos países, ¿no? Como alternativa al patrón dólar, pero que todavía no vamos a ver ese tipo de operaciones mercantiles entre empresas que compran o vendan petróleo, ¿no? Creo que estamos en una fase muy temprana en ese sentido. Yo creo que Bitcoin muchas veces, y ahora me preguntarás por la volatilidad, pero creo que Bitcoin se evalúa o se valora haciéndole una foto fija. Y en realidad Bitcoin es como una película. Tienes que mirar lo que pasaba hace 10 años, dónde estábamos, en plena crisis del año 2008, cuando se lanza cuando se hace la primera transacción en el año 2009, y cómo se ha ido adoptando y cómo estamos viendo que Tesla o que MicroStrategy o que Square o que PayPal están montando una infraestructura, pero es que a nosotros, Juan Ramón, desde el tema del Banco de España, nos están contactando empresas del mundo financiero enormes, no solo de España.
porque han entendido que esto va a más y que esto va adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo poner el caso, tal y como está montado el sistema de transacciones, todavía estamos lejos, ¿no? No te sé responder porque no sé qué pasará llegado ese momento, pero estoy convencido de que se van a hacer transacciones y pagos en Bitcoin para suministrarse de petróleo y de otras materias primas. Es decir, que conceptualmente, digamos, Bitcoin sí podría ser una alternativa para el Banco Central de Rusia o para los camioneros canadienses, pero todavía está verde la tecnología, o al menos, más que la tecnología es la que es, las estructuras sociales y también tecnológicas para generalizar su uso entre pues transacciones de más alto nivel. Con lo cual, sí. hasta cierto punto no les habría ayudado mucho, porque si el Banco Central de Rusia tuviese bitcoins, tampoco podría hacer un uso muy extendido del mismo por ahora. Por ahora. Pero como te comentaba, están produciéndose movimientos, y esto pues lo decimos con mucho orgullo, porque llevamos mucho tiempo en el que se nos ha ignorado y ahora nos llaman a la puerta todas las semanas entidades que ni nos podíamos imaginar, ¿no? Que supieran ni siquiera que existimos. Hablemos de la volatilidad, porque la otra crítica de cómo proteger tu patrimonio de la confiscación gubernamental es la volatilidad de Bitcoin. Claro, si a mí no me pueden arrebatar las unidades de Bitcoin, pero cada día esas unidades de Bitcoin tienen un valor, pues tampoco estoy protegiendo el valor de mi patrimonio, estoy protegiendo la cantidad de unidades que tienen un valor social fluctuante. Entonces, ¿eso es un problema o hasta qué punto lo es, no lo es? No lo es, no lo es, porque tú has dicho una palabra clave, que has dicho el valor que tiene al día. Y Bitcoin tiene 12 años, ¿vale? Tiene el 3 de enero del año 2009, se hace la primera transacción. Bitcoin no valía nada. El primer pago se hace por 10.000 Bitcoin, por 2 pizzas. Y si vemos, Bitcoin hay que hacer zoom out. Hay que decir, bueno, ¿dónde estamos? Estamos hablando, Juan Ramón, de que en 12 años, una tecnología que parte desde cero es el país número 12 o 13 en PIB. O sea, la capitalización del mercado de Bitcoin equivale a ser el país 12 o 13 a nivel mundial. Sí, aunque no hay que comparar patrimonio con PIB, bueno. Sería una divisa. Pero, evidentemente, si tú partes desde cero, desde no valer nada, y vas ganando cuota de mercado y vas ganándole terreno al resto de activos, pues al principio los movimientos y la volatilidad van a ser importantes. Pero claro, yo me acuerdo el día 13 de marzo del año 2020, que fue el tema del lockdown, del COVID, que nos encerraron a todos y Bitcoin cayó de 9.000 a 3.800, y me acuerdo leer en prensa: Bitcoin no es reserva de valor, Bitcoin es un asset súper volátil. Y es verdad que es volátil. Pero ¿qué pasó después? Que se fue a $68.000. Y ahora ha caído otra vez, ¿no? Con todo este tema de Rusia en un primer momento, pero veremos qué sucede en 3, 4, 5 años, porque Bitcoin, y esto lo explica Alfredo Contreras, que les tienes que traer, el tema de la deuda pública, ¿no? ¿Cómo va a competir? Bueno, te lo digo como sugerencia. Como sugerencia. No, hombre, ya sé que es lo que quiera en el canal, pero que sí, que además a Adolfo he intercambiado algunos mails con él y tanto a él como a Álvaro ya los tenía en mente para futuros casos. Pues él lo explicará mucho mejor, pero vamos, lo que dice Adolfo es que Bitcoin se puede posicionar como un competidor de la deuda pública, que puedes dejar de ser esa piedra filosofal que hay en el sistema fiat, donde todo el mundo se refugia cuando hay una situación de incertidumbre. Pero claro, si tienes una inflación del 10, del 12 y no paran de imprimir, no pueden subir tipos porque estamos en récords históricos de deuda, pues Bitcoin es un activo tremendamente atractivo. Oferta inelástica, que esto lo comentaba Manuel Povavieja cuando estuvo por aquí, y es que es un asset que tiene en el entorno macroeconómico en el que estamos ahora mismo, tiene todas las de ganar. Lo que pasa es que yo creo que todavía no han entrado los grandes capitales porque están esperando una regulación. Pero, por ejemplo, esta semana lo hemos visto, ¿no? En Suiza, la adopción en una ciudad pequeñita no ha sonado mucho, no ha hecho mucho ruido, de Bitcoin como legal tender, como fue en El Salvador. Y estos son pequeños destellos que no hacen mucho ruido. En Estados Unidos se están planteando y se están llevando leyes al Congreso en determinados estados para que se pueda pagar impuestos en Bitcoin, ¿no? Que habría que ver luego cómo lo implantan eso, pero bueno. O sea,
sí tengo un comentario que hacer a lo que has dicho al principio. Has dicho, no es un problema que Bitcoin sea volátil, yo creo que es un gran problema, sobre todo en el corto plazo. Quizá en el largo plazo, si deja de serlo, deje de ser un problema, pero ahora mismo quien se plantee mantener su patrimonio en Bitcoin se enfrentará a un potencial inconveniente, y es que si necesita gastarlo en el corto plazo, Bueno, no tiene ninguna certidumbre de a qué valor lo va a poder realizar, y eso sí es un problema. Sí, lo que creo haber entendido que querías decir es que no va a ser un problema para la adopción de Bitcoin en el largo plazo, porque sin duda. habrá formas de solventarlo, lo cual también es debatible. Por ejemplo, Fernando Nieto, a quien seguro que también conoces, es bastante escéptico con respecto a esa posibilidad. También Manuel Polavieja cada vez se ha ido volviendo más escéptico. Yo no soy tan escéptico como ellos, pero tampoco lo veo tan sencillo. Lo digo porque, claro, si el valor de Bitcoin es volátil, tampoco habría sido una alternativa para que el Banco Central de Rusia mantuviese sus reservas, porque el Banco Central de Rusia querrá Bitcoins o cualquier otro activo para poder estabilizar a un valor estable, valga la redundancia, el valor del rublo, o para efectuar compras de determinados bienes y servicios en el extranjero, y si ese valor va fluctuando, ahora mismo no tienes ninguna certidumbre de en qué medida podrías hacerlo. A ver, yo lo que no tengo claro es, no sé si los estados, imagino que algunos sí, verán la oportunidad y se posicionarán, pero no tengo claro que Rusia, por ejemplo, que tiene pues grandes reservas de oro, si no me equivoco, pues optara por Bitcoin en este momento. No, es verdad, o sea, yo creo que la adopción va a venir más por el mundo financiero, por el mundo de la inversión, por el mundo de los fondos, en un primer momento. Pero también lo estamos viendo, que cada vez hay más empresas, cada vez hay más personas que están empezando a ofrecer su tiempo, su trabajo por Bitcoin, ¿no? Y que prefieren que se les pague en Bitcoin que en su divisa local. Entonces creo que va a ser una adopción muy heterogénea, muy diferente, dependiendo del país y dependiendo de la situación particular de cada pues eso, de cada empresa o de cada individuo, pero que ahora mismo hay 150 millones de personas en el mundo, ¿no? En Asia, en América del Sur, en Estados Unidos, en Europa, en África también, en Nigeria, por ejemplo, es un país que tiene una adopción importante y que, bueno, que al principio va despacito, no hace mucho ruido, pero que con los casos de uso que estamos viendo y el posicionamiento que están teniendo los gobiernos, pues yo creo que va a ganar tracción y si la inflación se dispara ahora con el conflicto, pues puede ser una alternativa a valorar, desde luego. Sí, lo que pasa es que ahí está compitiendo con el oro y habrá que ver en qué medida esa competencia sale, de esa competencia sale ganadora Bitcoin. No tengo una respuesta, quiero decir, ese es el proceso. Yo tampoco, pero sí que nadie la tiene, creo yo, sí. pero esa es la competencia que se va a plantear en el mercado y el mercado dirá, el mercado ¿no? dirá. El mercado dirá. Juan Jiménez pregunta, no termino de entender la pregunta, pero a lo mejor tú sí. ¿Creéis que Bitcoin llegará a ser propiedad digital, como afirma Michael Saylor? Bueno, Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy y él siempre que le hace una entrevista dice que Bitcoin es la primera propiedad digital que existe en el mundo, ¿no? Que es el único activo. Claro, pero eso digo, llegará a ser, no sé, o sea, Bitcoin sí, ya es un activo real del que somos propietarios. Yo entiendo que ya lo es, que es propiedad digital y además es la única en el mundo que podemos decir que es finita, ¿no? Y que tiene un suministro específico. Luego, si quieres, hablamos de las altcoin y todas estas cosas. Sí, de hecho, te iba a preguntar ahora sobre esto. Estamos hablando de en qué medida, pues, casos como los que hemos conocido en los últimos días o en las últimas semanas del Banco Central de Rusia, al que se le expropian, con razón o sin ella, no estoy entrando ahora en ese debate, sus reservas extranjeras, o los camioneros canadienses a los que se les congelan sus cuentas corrientes. Estábamos valorando en qué medida esos casos podrían no haberse dado o habría sido más difícil que se dieran, con sus inconvenientes que ya hemos señalado, de haber utilizado estos agentes Bitcoin. Pero ¿podrían haber utilizado para esto mismo otros criptoactivos? Primero, quiero que comentes qué alternativas cripto existen a Bitcoin. Si, como dice mucha gente, no conviene mezclar, aunque todos utilicen criptografía,
Bitcoin y estas, no solo monedas alternativas, sino otras categorías de activos cripto que ni siquiera aspiran a ser moneda. Y bueno, coméntanos un poco eso. Es decir, ¿hacemos bien en meterlo todo en el mismo saco o hay que diferenciar? ¿Y qué son? No, yo estoy bastante de acuerdo con el mensaje de los, digamos, yo me considero un aprendiz muchas veces de mucha gente a la que admiro y estoy de acuerdo con ellos en que Bitcoin es un asset único, no tiene comparación con ningún otra criptomoneda. Creo que resuelven, en lo que difiero quizá, es que yo no creo que todo lo demás sean shitcoins, no creo que todo lo demás se va a ir a cero, porque tienen propósitos o fines distintos. Otra cosa es que lo compares a nivel de seguridad, a nivel de descentralización, a nivel de escalabilidad y tal, ¿no? Bitcoin cumple un papel y es el activo que lo cumple por excelencia. Y creo que no hay ningún otro criptoactivo que vaya a competir con él. En ningún caso. Pero sí que creo que hay el papel otras... es patrón monetario. Patrón monetario. Es como el ancla del sistema. Esto, Bitcoin al final es un nuevo sistema monetario y financiero en el que los individuos podemos tener una parte de ese sistema monetario y financiero, ¿no? Un trocito de esa tarta, que son los 21 millones que van a existir. Y creo que eso va a hacer de ancla. Creo que eso va a ser el pilar del sistema. Lo que no tengo tan claro, como otros colegas, ¿no?, del sector, es que todo lo demás sean shitcoins. O sea, yo entiendo que hay otros proyectos que buscan solucionar otros problemas que quizá ahora mismo no veamos o que veamos que la seguridad que proporcionan esos protocolos no son suficientemente buenos. Bueno, pues lo veremos con el tiempo. Yo creo que aunque muchas sí pueden terminar siendo shitcoins. Sí, sin duda, sin duda. A lo mejor quedan 3 o 5, no lo sé. O solo queda Bitcoin y Bitcoin termina integrando las herramientas y el desarrollo que se está tratando de solucionar con otras criptomonedas. Pues es posible también, no te digo que no. Pero también me llama la atención el pensar que haya tanta gente que es brillante, porque son auténticos genios, y que todos estén perdiendo el tiempo, ¿no? De esa forma. Pero bueno, no puede ser. No creo que estén perdiendo el tiempo. Probablemente se estén forrando. La cuestión es si se están forrando haciendo algo que va a tener valor social o es más bien una especie de esquema Ponzi, que ese es el gran esa es la duda, ¿no? Y para montar un esquema Ponzi también hay que ser un genio. Bueno, aquí nosotros tenemos bastantes debates con el tema de Ethereum, con el tema de Polkadot y todas estas monedas. Y bueno, seguro que muchísimas efectivamente van a terminar teniendo valor cero, aunque la criptomoneda siga existiendo, y muchísima gente se va a forrar, como comentabas. Pero yo no tengo tan claro que solamente Bitcoin, sea capaz de desplazar o de sustituir al sistema fiat si es que llega el caso, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sucede. Pero si la infraestructura de Bitcoin crece, quizás sí. Quiero decir, tú mismo has abierto esa posibilidad de que integre otros servicios que ahora no proporciona Bitcoin, pero porque tampoco se concebió para que los proporcionara. Bueno, de hecho, claro, la escalabilidad, por ejemplo, ¿no?, que es un tema que se debate también bastantes veces, que Bitcoin no es escalable porque se pueden hacer 5, 6, 7 transacciones por segundo. Bueno, pues hay un desarrollo que se llama Lightning Network, que sería como una capa nueva alrededor de Bitcoin, que permite hacer transacciones instantáneas muy, muy, bueno, por cero coste prácticamente, y que podría ser una capa para darle escalabilidad, ¿no? Ahora he visto también, he leído por ahí por Twitter, creo que era Lunaticoin también, que otra persona a la que recomiendo que sigáis, que hablaba de los contratos inteligentes sobre Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues posiblemente muchas de estas ideas que están siendo como un hub de innovación, al mismo tiempo que de especulación y de locura inversora, ¿no?, de cosas que vemos por ahí, pues acaben integrándose y acaben formando parte de a lo mejor algo que complete, ¿no?, ese almacenamiento de valor puro que sería Bitcoin en su origen. Quiero terminar hablando de un tipo concreto de criptoactivo, bueno, llamémosle como lo queramos llamar, que los términos siempre son controvertidos, que además, bueno, la audiencia lo ha comentado. Lo cierto es que ya lo tenía preparado, pero ha coincidido bien, y son las stablecoins. Primero de todo, defínenos qué es una stablecoin. Bueno, mira, antes de definir la stablecoin, un matiz que creo que es importante que la gente entienda.
una de las cosas buenas que tiene Bitcoin es que tú no puedes introducir información en la blockchain desde fuera, ¿no? Y esto es algo que sí que se hace con otras criptomonedas. ¿Eso qué significa? Pues que si yo, por ejemplo, quiero lanzar un dólar estable, ¿no? Usando, por ejemplo, la red de Ethereum, lo que tengo que tener es un depósito bancario, pues con 1.000 millones de dólares, en principio auditado, que eso es, digo en principio porque no es seguro que lo esté, y una vez esté auditado yo puedo mintear, que se llama, esos tokens de paridad 1 a 1 con el valor del dólar dentro de la red de Ethereum y que se muevan y se transfieran directamente como una criptomoneda más, ¿no? Y eso, claro, eso también a los reguladores y a los bancos tradicionales pues les da bastante miedo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si la gente empieza a utilizar las stablecoins utilizando la tecnología de Ethereum, por ejemplo, nosotros qué papel tenemos, ¿no? En todo esto. Entonces, eso por un lado sería una stable, o sea, al final las stablecoins son unidades monetarias con paridad a una divisa fiat. En general, la mayoría son al dólar, ¿no? Al dólar. Sería USDT, que sería de un exchange en Bitfinex. Luego estaría USDC, que sería de Coinbase, que es otro exchange en Estados Unidos, que bueno, que tiene cierta... digo que tiene un poquito quizá más de transparencia porque es una empresa que cotiza en el Nasdaq, pero que a mí tampoco me gusta mucho el formato. Y luego estarían las stablecoins respaldadas por commodities, que eso tampoco me gusta porque en realidad la commodity no sabe si está o no está. Y las que sí me gustan un poquito más serían stablecoins basadas en protocolos nativos de las criptomonedas, como podría ser, por ejemplo, Terra, que es un proyecto de Corea del Sur, de unos ingenieros de Corea del Sur, y MakerDAO, que tiene una stablecoin colateralizada con una bolsa de criptomonedas con paridad 1 a 1 con el dólar, ¿no? Que se llama DAI. Entonces, esas monedas, en principio, pues a mí me parecen interesantes. ¿Para qué me parecen interesantes? Para que haya una adopción, porque si tú ahora mismo hablas con las empresas que tienen depósitos bancarios de $500,000 de euros en el banco y les están cobrando anualmente un 1% por mantenimiento de cuenta y empiezan a utilizar estas criptomonedas, pues mira, ese 1% que se ahorran y pueden transaccionar además a otros países de forma directa, sin intermediación, etcétera. Y todo eso, cuando la gente lo descubra y lo entienda, pues creo que se va a utilizar. Ahora, que creo que es algo temporal, porque otra visión que creo que muchos tenemos también en el mundo de Bitcoin es que el dinero fiat pues tiende a irse a cero y que esto es una carrera hacia abajo y que, dadas las circunstancias, pues eso no se va a detener. Entonces, tener stablecoins, pues va a llegar un momento que te va a pasar un poco lo mismo. Yo no soy tan optimista, pero bueno, ojalá sucediera. Creo que las monedas fiat, mientras tengan estados poderosos y solventes detrás, van a seguir funcionando. Pero bueno, ese es otro debate. Pero bueno, entonces, una stablecoin ligada al dólar es un criptoactivo, un token, que tiene un valor de mercado estable con respecto al dólar. Es decir, que podemos utilizar esos tokens o a un valor idéntico a como si utilizáramos el dólar. Y para mantener ese valor estable, básicamente lo que hace la empresa emisora es utilizar su cartera de activos para recomprar esos tokens en el mercado si se desvían de la paridad o para emitir más si se... Bueno, en el fondo cuando minteas esos tokens es dinero programable. O sea, tú estás programando qué valor quieres que tengan en el mercado. Ahora, el respaldo que tú tengas después en la cuenta bancaria es el respaldo que tienen. Entonces, ahí está un poco... Si no puedes defender el valor de mercado, en algún momento se te pueden ir a los infiernos. A ver, yo como entiendo que funciona es, tú tienes una cuenta bancaria con una cantidad de dólares, ¿vale? Y haces una emisión en la blockchain con una auditora que dice que tienes efectivamente $1 millón, haces 1 millón de token y ya los puedes utilizar como utilizarías los dólares, ¿no? Y que por programación tienen ese valor, esa paridad. No, pero entiendo que esa programación, pero luego eso lo tienes que volcar en el mercado. Y si la gente te dice, yo no te acepto estos tokens al valor de $1, sino que te lo acepto a una cuarta parte, tú ahí no puedes imponer ese valor, salvo que utilices no impones el valor, claro.
Claro, por eso que el precio de mercado no lo puedes fijar, pero claro, si tú tienes activos que respaldan ese valor, pues si alguien lo vende con descuento, lo recompras y haces que su valor converja a la paridad. Pero justamente por esto, o sea, entonces, si esa es la finalidad de una stablecoin, que es que su valor sea estable con respecto al oro, ¿qué ventaja tiene DAI? Porque DAI lo que hace es estabilizar su valor con respecto a una cesta de criptomonedas que son muy inestables. Entonces, La yo puedo ventaja, entender. la ventaja es que no dependes de información externa, dependes del protocolo y del software con el que está programado el comportamiento y la valoración de esa stablecoin. O sea, no dependes de que fuera tengas efectivamente depositado oro en una bóveda o tengas dólares, que eso puede ser cierto o puede que no. En el caso de DAI, lo que haces es vincular la capitalización a una cesta de monedas que si fluctúan, bueno, pues se ajusta el suministro circulante que hay para que la cantidad, o sea, que la valoración siga siendo la misma. O sea, no. Pero siga siendo la misma con respecto al dólar o con respecto a la cesta de No, con monedas. respecto al dólar, que siga siendo un dólar. Ah, o sea, que estabilizan el valor con respecto a un Estabiliza dólar. el valor, eso es, eso es. Entonces, bueno, Vale, vale. claro, tener este mecanismo y esta herramienta dentro del mercado cripto lo que permite es dar mucha liquidez a las operaciones, ¿no? Porque mucha gente, en vez de salir del mercado de las criptomonedas, pues lo utiliza para hacer trading, ¿no? Mayormente. O Sí, para. básicamente para que se entienda bien, si uno está operando con Bitcoin o con otro criptoactivo y quiere realizar ganancias, por ejemplo, claro, si las tiene que realizar en dólares en la cuenta corriente de un banco, pues eso es una operación muy costosa, muy insegura, etcétera. Entonces, ¿dónde aparcas tu ganancia en un valor estable mientras buscas otra operación que hacer? Pues en stablecoin, Claro, o sea, pues ya. tú puedes tener esas stablecoins, Juan Ramón, en tu monedero personal, igual que tienes Bitcoin en un dispositivo de almacenamiento en frío, puedes tener tus stablecoin también, ¿no? Sí, pero que Y lo que busca la gente es aparcar temporalmente su valor en un criptoactivo que sea estable frente al dólar. Para. claro, efectivamente, para evitar esa volatilidad, ahora a Eso nosotros es. nos está pasando que con el tema de Ucrania y Rusia y la devaluación, la potencial devaluación del euro, bueno, pues se está viendo la opción de tener este tipo de reserva, ¿no? También. Claro. Paridad 1 a 1 con el dólar, por si suben tipos de allí y demás. Pero entonces, las stablecoins yo creo que pueden tener mucha utilidad, por ejemplo, en países como Venezuela, para burlar Ujú. controles cambiarios, etcétera, pero las stablecoins son emitidas y gestionadas por empresas que, en el caso de las dos que has mencionado, tienen su sede en Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos interviene esas empresas, ¿no? Imaginemos que el Banco Central de Rusia tiene stablecoins, tiene Tether, tiene USD Coin, bueno, lo que Ujú. sea, tiene estas stablecoins. Y llega el gobierno de Estados Unidos y dice, señores emisores de estas criptomonedas, congélenle los saldos de stablecoins al Lo, Banco Central lo, de Rusia. lo, Eso se puede lo, hacer. lo pueden hacer, Con lo lo cual, pueden no hacer. deja de ser una especie de deuda bueno, en dólares incluso. Sí, 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 sí. Así es, así es. Por eso, pues es un parche o es una herramienta que a mí no me termina de convencer, pero sí que creo que los protocolos que se están desarrollando, como Terra o como MakerDAO, pues están poniendo una solución alternativa que no dependa de que un gobierno, como comentas, pues te congele los fondos y te los puedan quitar. Pues bueno, ahí Lo que está el pasa que, tema. Pero claro, sí, sí, sí que puede ser incluso una herramienta de adopción importante, ¿eh? Porque bueno, quizá haya gente que empiece a plantearse lo que justo en Venezuela o en Argentina o en claro. Turquía o en países donde estamos viendo esta cuestión, pues que te puedas refugiar, ¿no? Y que no sea el banco que te diga, no, no, tú aquí no puedes comprar dólares o no puedes tener dólares. Bueno, pues tienes las criptomonedas, que es una alternativa de refugio, ya no solo Bitcoin, sino todo el ecosistema que te permite, pues, un poco salir de la divisa local. Claro, hombre, yo lo que diría es, las stablecoins no creo que su papel sea competir con Bitcoin en cuanto a depósito de valor inconfiscable, no están concebidas para eso, sino que son, como decíamos, una forma de aparcar el valor estable o estabilizado en dólares
en el blockchain para volver a entrar más adelante en A ver, Bitcoin. su uso mayormente es para Claro. justo este caso, ¿no? Para hacer trading y evitar esa volatilidad en un momento determinado. Con lo cual ahí, claro, aunque puedan ser confiscadas, para el uso que se les da, ese riesgo de confiscabilidad tampoco es tan importante, porque si quieres protegerte frente a la confiscabilidad, lo que tienes que hacer es holdear Bitcoin. Correcto. Esa es la conclusión a la que llegamos siempre. Muy bien. Pues nada, Javier, ya llevamos Sí. una hora de conversación. Aparte he tocado todos los temas que quería tratar, vinculándolos con la actualidad complicada y volátil en la que nos encontramos. Y nada, muchísimas gracias. Recordad todos que esto es una serie de charlas impulsadas por Bit2Me, que tiene ventajas y tiene inconvenientes. Hoy los hemos sacado a colación de manera muy, muy honesta y transparente por tu parte. Y nada, pues lo dicho, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado en esta hora de conversación y nos vemos próximamente en una futura charla. Hasta entonces. Hasta luego.